Una producción de Juan, un simple discípulo, para la comunidad de Únete por Cristo. Crónicas del discípulo. Esta semana fuimos a un evento cristiano, y me he metido en una bronca. No tanto. Resulta que poquito nomás. Resulta que dice, ¿ustedes conocen la historia de cuando Gedeón oró? Bueno, perdón. Gedeón no. Josué, detuvo el sol. ¿Sí se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Ok. Resulta que, no sé, Marita, búscame el versículo, porque ese sí se me olvidó sacarlo para mostrárselo. No, sí lo tengo ahora que me acuerdo. Hay muchas teorías sobre eso, ¿eh? Bueno, ahí te va. Dice el predicador, el que estaba predicando en ese evento, dice, Josué tenía autoridad para hablarle al sol y hacer que el sol se detuviera. Eso sí ya fue cosa mía. Se detuviera. Y tú y yo podemos tener ese nivel de autoridad. También. Claro, imagínense, qué chulada con estos calorones, poderle decir al sol, bájale, ¿no? 2 graditos menos, no seas gacho. Pero la realidad es que ese es un error interpretativo. Y sí, como dices tú, hay muchas hay muchas creencias, pero la realidad es que tenemos autoridad delegada por Dios, sí, pero no tenemos más autoridad que Dios. Ninguno de nosotros tiene más autoridad que Cristo. Y este predicador sostiene, porque tuve la osadía de sentarme a platicar con él al final y hacerle ver su error, sostiene que tenemos la autoridad sobre las constelaciones. Y dijo, ¡ay, papacito! Sobre las constelaciones no tenemos autoridad. Mira, el verso que se refería a él es Josué 10, del 12 al 14. Del 12 al 14, sí. Fíjate lo que dice. Dice, fíjate, la parte que tomó este predicador es la siguiente. Y delante de todos los israelitas exclamó. ¿Quién exclamó? Josué. Sol, no te muevas, quédate en Gabaón, y tu luna espera en el valle de Ayalón. Y entonces de ahí sale la onda de que como seres humanos tenemos autoridad para detener el sol. Pero eso no es cierto. Eso es una mentira. Porque si leemos el verso completo, solo el verso 12, que es donde sale esta frase, dice, el día en que Dios dio la victoria sobre los amorreos. ¿Quién dio la victoria? Dios. Josué oró a Dios. Josué oró a Dios. O sea, no es porque Josué tuviera el poder para detener el sol. Josué oró a Dios. Y Dios responde. Y cuando Dios responde, paréntesis, no sabemos qué fue lo que le pidió a Dios, no sabemos cómo le respondió Dios a Josué. Nada más sabemos que oró a Dios y después de orar fue que dijo, sol, no te muevas, quédate en Gabaón y tu luna espera en el valle de Ayalón. Y en el verso 13 dice, y el sol se detuvo y la luna no se movió hasta que los israelitas se vengaron de sus enemigos. Y esto ha quedado en el libro, registrado en el libro del justo. El sol se quedó quieto en medio del cielo y durante casi un día entero no se ocultó. Pero si no es suficiente para entender que fue Dios el que detuvo el sol a través de la oración de Josué, podemos leer el verso 14, que dice,
Jamás hubo ni habrá un día como este en que Dios escuchó los ruegos de un hombre. Ojo, Dios escuchó los ruegos de un hombre. Y es que Dios peleaba la batalla por los israelitas. Y con esto podemos comprobar, francamente, que Josué no detuvo el sol. Lo detuvo Dios. Sí es. ¿Qué fue lo que hizo Josué para que Dios, Clamó. para que Dios respondiera de esta manera? Oró, clamó a Dios, depositó su fe en Dios. ¿Sabes lo peligroso que es esto? Y por eso es que quiero hablar hoy de este tema. ¿Sabes lo peligroso que es? Porque a la gente se le enseña hoy día a tener autoridad, pero no se les enseña a tener fe. ¿Y qué es más grande? ¿La fe o la autoridad? Fe. La palabra fe, siempre lo he dicho, es la palabra más grande que existe en el diccionario. No por la cantidad de letras, sino por su significado. Es la palabra más grande. No hay otra palabra más grande que la fe, que la palabra fe. Amén. Y entonces empiezan estos profetas, ¿verdad? A enseñar cosas que no son ciertas y que pueden llevarnos a la ruina. Porque ¿de qué me serviría tener autoridad incluso para hablarle a los mares si no tengo fe? ¿Se acuerdan ustedes de aquel pasaje donde Jesús decía que van a venir a él y van a decir, Señor, pero resucitamos muertos en tu nombre, echamos fuera demonios? Y Jesús les va a decir, ¿cómo les va a decir? Apártate de mí que no te conozco. Apartados de hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque tienes autoridad. Quiérale que acabo, pues ni modo que estemos esperando ahorita. Porque tienes fe. O pon otro banquito que no sea tuyo. Porque tienes fe, tienes autoridad, pero no tienes fe. Porque porque se empieza a enseñar. Ojo con esto, no estoy diciendo que no tengamos autoridad. No se trata de autoridad el tema de hoy. No voy a hablar de autoridad. Si acaso lo hablaré la próxima semana, pero hoy no. Pero sí tenemos autoridad, pero nuestra autoridad tiene un límite. Bíblicamente nuestra autoridad tiene un límite. Pero quien tiene la autoridad suprema es el Señor. Amén. Él es el que tiene, Jesucristo tiene la autoridad suprema. Dios tiene autoridad suprema. El Espíritu Santo tiene autoridad suprema. Nosotros no, dependemos de Él. Tenemos que someternos a Él para poder tener algo de autoridad, algo, poco de autoridad. Pero no somos nada sin Él. No tenemos nada sin Él. No valemos nada sin Él. Tampoco estoy menospreciando, porque para Dios vales mucho. ¿Sabes cuánto vales para Dios? La sangre de su Hijo. Vales mucho. Es invaluable. ¿Sí? Yo Y es creo invaluable. que- Sin embargo, ojo, no podemos pensar que tenemos más autoridad que Dios. Hay cosas que no podemos hacer sin Él. Di lo que vas a decir. Él mi amor. nos dejó una autoridad con límite. Y respecto a lo que tú dices, del pasaje de Señor, en tu nombre saqué demonios, prediqué en tu nombre y esas cosas, yo creo que se combinan dos cosas. Ajá. La autoridad del que está hablando y está echando fuera el demonio, y la fe de la persona que tiene el demonio que quiere ser libre. Porque si no se combinaran esas dos cosas, no pudiera Claro. haber una activación. Porque Claro. para poder lograr ese tipo de cosas, no solamente se necesita autoridad, se necesita fe. Claro. Y es algo impresionante porque yo como autoridad, o bueno, más bien dicho, la autoridad que Dios me dio, con la fe de tuya, podemos lograr muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué es lo que me corresponde a mí? ¿La autoridad solamente o la fe solamente? Ahora O sea, bien, ¿de qué quiero hablarte hoy? Hoy quiero hablarte acerca de escudriñar las Escrituras. Realmente escudriñar las Escrituras. Jesús
nos dijo, nos advirtió que en los últimos tiempos habría falsos profetas. Ojo con esto, yo platiqué con este predicador a solas al final y yo no considero que él sea un falso profeta, pero es parte del engaño. O sea, a él así lo enseñaron y él así lo enseña. Pero para eso está el escudriñar las escrituras, porque hasta yo me puedo equivocar en una interpretación personal, por decirlo así, que ahorita les voy a platicar algo que le llamamos interpretación forzada. Eso no debe pasar, ¿sí? Y es por eso que yo insisto mucho con que cada uno de nosotros tiene que escudriñar las escrituras por su cuenta. Que no te quedes con lo que yo hablé, porque yo me puedo equivocar también. Y por eso también tienes el derecho de réplica, que siempre lo he dicho. Eso sí, siempre lo he dicho desde que soy pastor, más de 15 años diciéndolo. El día que yo diga un disparate, puedes levantar la mano y corregirme sin problema. Sin problema. ¿Por qué? Porque soy humano y también me puedo equivocar. Y me puedo equivocar en el escudriño de las escrituras también. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús mismo nos está pidiendo que escudriñemos las escrituras. Ojo, escudriñar las escrituras va más allá de escuchar una buena prédica. Va más allá de escuchar a un predicador. Escudriñar implica una búsqueda diligente. Implica leer, pero no solo leer, sino tratar de comprender lo que estoy leyendo. Por eso nuestro plan de lectura en Únete por Cristo es de un capítulo diario. No te puedo exigir más, no te quiero exigir más. Yo leo mucho más. Digo, no nada más de la Biblia, sino de todo lo que leo en el día. Yo leo mucho más. Pero yo no te puedo exigir más. Yo lo que quiero es que lo poco que leas, lo entiendas. Porque de eso se trata. Ayer platicaba yo con mi hermana. Yo tengo una hermana que es dentista. Y yo le decía, tu trabajo, hablando de este tema, ¿no? Tu trabajo es contarle las muelas a tus pacientes. Ja, 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 ja. Le dio risa. Le dije, el mío es hacer que no te cuente las muelas a ti. ¿Sí me entiendes? O sea, mi trabajo es enseñarte a escudriñar las escrituras para que no te cuenten las muelas a ti. Ese es mi trabajo. Y por eso me atrevía a sentarme con este predicador y platicarlo al final. Y por eso me atrevo a platicarlo con todos ustedes. Ahora, hay que entender esto. La finalidad de escudriñar las escrituras no es ganar discusiones teológicas. No es que yo tenga la razón, ¿me explico? Sino realmente es conocer a Cristo, es que realmente entendamos lo que dice la Biblia correctamente, no lo que trata de decir el predicador. Una vez escuché a alguien decir, Jesús dijo que no llames padre a nadie en la tierra. Ellos creen en la paternidad espiritual, ellos le dicen papá a su pastor. Yo es un lugar que no merezco. Yo nunca voy a poder tomar el lugar de tu papá o de tu papá, no puedo. No se puede, para mí no es correcto. Y él dijo, no, pero es que lo que quiso decir Jesús, a ver, Jesús dijo, no llames a nadie padre aquí en la tierra, solamente tu Padre terrenal y tu Padre Dios, punto. Eso fue lo que dijo Jesús. Pero es que Jesús no quiso decir otra cosa, dijo lo que dijo, punto. Pero eso se llama interpretación forzada. Es que lo que quiso decir, no quiso decir nada. Ahí está bien claro. Ahora, este estudio nos tiene que llevar a amar más a Jesús y a ser transformados a su imagen. Y si no pasa eso, estamos perdiendo el tiempo. Por eso es importante que cada uno de nosotros, además de lo que escuchamos hablar en la iglesia, además de lo que predica el pastor, además de que cuando vayamos a un evento y escuchamos a un predicador, que no está mal escuchar a un predicador, de cualquier iglesia que te inviten, mira, no tengo problema, yo sé que yo no tengo problema. Lo que yo siempre les digo es, agarra tu Biblia y escudriña lo que está hablando el predicador, porque ahorita estamos en esa época donde cuidado con lo que se predica. Donde van a querer endulzar tu oído para que puedas perderte. Ojo. ¿Queriendo sí, o no queriendo? Ojo, a todos nos gusta que nos digan autoridad.
La vez pasada que fuimos al hospital, tampoco no, se siente uno sabroso. Cuando fuimos al hospital, hasta me dijo el pastor Rafael, oye, ¿conoces al guardia? Yo, no, ¿por qué? Es que vi que le dijiste jefe. Bueno, pues es que una estrategia en las ventas, en un curso de ventas, nos enseñaron que a la gente a veces le tenemos, bueno, los vendedores les dicen lo que quieren escuchar. Claro. Y a los guardias de seguridad, aunque sea el de más bajo categoría, le encanta que le digas jefe. Y se siente. ¿Y cómo creen que entro a la clínica yo? Pues claro, yo llego diciendo, jefe, ¿cómo está usted, jefe? Mire, él le traje una tortita, un refresquito, y voy a pasar a entregar tortitas y refrescos a los demás. ¿Crees que yo ando pidiendo permiso? Nada más le digo, jefe. Bueno, es lo mismo con la autoridad. Cuando te dicen, es que tú eres la autoridad, y tú eres el que manda, y tú le mandas al cielo y a las estrellas. Espérame, eso solamente es levantarnos el ego y la autoestima. Pero no necesito levantar tu autoestima cuando tienes un Dios poderoso. No hay necesidad de decir, de caer en esas cosas. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hay dos conceptos que quiero explicarte. El primer concepto es lo correcto. Nosotros le llamamos en teología exégesis. Créeme que es un concepto que yo lo tengo aplicando años y yo no sabía cómo se llamaba. Exégesis significa extraer, directamente significa extraer. Entonces es extraer de la Biblia lo que el autor quiso decir originalmente. O sea, permitir que Dios hable a través de las Escrituras. Eso es exégesis. Entender realmente lo que Dios dice ahí. Ahora, hay otro concepto que es el que yo le llamo interpretación forzada. Es decir, es introducir un texto a mis propias ideas, a mis propios deseos y a mis propias agendas. Es usar la Biblia como pretexto para validar mi opinión personal. ¿Sí me explico? Y ahí, mira, yo puedo decirte que vayas y golpees a alguien y darte un versículo bíblico para sustentártelo. Es más, yo te puedo mandar ahorita mismo para que vayas y hagas un golpe de estado. Y te puedo dar un versículo que lo avala. Pero ¿eso quiere decir que venga de parte de Dios? No, hay que entender a quién se lo dijo y por qué se lo dijo. No nada más te puedes agarrar el versículo y decir, sí, aquí dice, mátenlos a todos allá, voy yo también a matar. No. Una vez conocí a una persona que, bueno, lo conocí porque fue a hacer una prédica. Ajá. Y esta persona dijo que quieres crear una religión, solo agarra un versículo bíblico. Es lo único que tienes que hacer. Y basar tu religión sobre ese versículo. Claro. Y tienes una nueva religión. Claro. Y puedes ser pastor sobre ese versículo, sí, y sobre esa religión. Claro. Totalmente de acuerdo. Hay varias religiones así. Hay varias religiones. No voy a decir que pentecostés y bautistas. No, nada más voy a decir que son varias y no sabemos cuáles son. ¿Ok? Pero, séptimo día, otra. No vamos a decir tampoco que es la luz del mundo ni los del séptimo día. No vamos a decir nada de eso. Es cada quien saque sus conclusiones. Pero es cierto. Hay doctrinas enormes de un solo versículo y la Biblia, ¿dónde me la dejas? El resto de la Biblia. ¿Me entiendes? O sea, mira, la interpretación forzada es como un rompecabezas donde si no encaja la pieza, golpeamos la mesa. Si la pieza no encaja, golpeamos la mesa para que entre la fuerza. No, ya no se golpea, ¿sí? Agarras el esmeril para que le hagas la formita. Mutilar, ¿sí? Es mutilar el texto para que diga lo que yo quiero. Es mutilar la palabra. Lo que te decía al principio, este pastor utiliza solo la frase que le dice Josué al sol, pero todo el versículo completo, desde la primera línea del versículo, está diciendo que Dios fue el que lo hizo. Sí. Y cuando termina ese pasaje en el verso 14, vuelve a decir que fue Dios. ¿Cómo me sales con que nosotros tenemos autoridad sobre el sol? ¿De dónde sacas esa forma de pensar? Es que de repente no encuentro palabras correctas, discúlpenme, pero sí, gracias, merezco ese aplauso porque ahora lo dije correctamente, pero tuve que pensar mucho para decir qué palabra, porque iba a decir una palabra que no debo decir,
Bueno, ahora, te voy a platicar de otros ejemplos. Bueno, hace rato te puse un ejemplo, te platiqué afuera de cámaras, te platiqué un ejemplo, pero son ejemplos que yo digo que son errores inocentes. Es decir, ok, te equivocaste, está bien, ni modo. Es una mala interpretación, pero no me afecta ni va a afectar a nadie que lo oiga. ¿Sí? O sea, no va a afectar a nadie. Pero el decirte que puedes tener autoridad, más autoridad, o la misma autoridad de Cristo, eso sí te va a afectar. ¿Sabes a dónde te voy a llevar si te enseño eso? Al infierno, claro. ¿Por qué? Porque se te va a olvidar depositar la fe en Cristo y te vas a ir directo a la autoridad. Eso es hambre de autoridad. ¿Dónde me acuerdo que vimos esto? Me parece que en Sanidad Sin Filtro, cuando hablamos del Edén, ¿se acuerdan? ¿Y qué dijimos que quería? ¿Qué pasó con este Adán y Eva? Pues querían ser como Dios. Era todo, nada más eso, casi nada, ¿no? Pues querían ser como Dios, pero ya eran como Dios, estaban hechos imágenes de Dios, pero no tenían la misma autoridad que Dios, ellos querían la autoridad de Dios. Empezó desde Lucifer eso. Desde la serpiente. Quiso ser como Dios y fue desechado. Claro. Inducieron a Eva para ser así y fueron desechados y así. Ya han pasado siglos, don Pedro. Y es la misma ramada, ahí vamos nosotros también. Claro, sí, exacto. ¿Sí? Han pasado siglos y sigue el hombre terco que quiere la autoridad que le corresponde. Quiere decir que el diablo, esa idea desde que tuvo allí, la sigue arrastrando hasta acá. Sigue arrastrando. O sea, alguien me va a hacer caso, dirá, creo yo. Y si nos vamos, por ejemplo, con Samuel, a la historia de la Biblia con Samuel, a Samuel le pasó lo mismo, quiso tener más autoridad que Dios. Los fariseos quisieron tener más autoridad que Dios. O sea, si nos vamos así a lo largo de la historia, ha habido gente que ha querido tener más autoridad que Dios. Y si nos vamos más para acá, Hitler quiso tener más autoridad que Dios. En este caso no fue Samuel, fue Pedro. Saúl. ¿Perdóname? Fue Saúl. Ay, Samuel. perdóname. Sí, me equivoqué. Gracias por corregirme. No. Fue Saúl, no Samuel. Ya ven, les digo que... Otro ejemplo. Pero ese es un error. Ese es un error inocente, porque no te hace daño, pero como quiera, cuidado, porque por un error de esos, sí, es que mira, hay cosas que ve uno como un error inocente, pero por un error de esos a lo mejor alguien se puede quedar con una mala idea y decir, no, es que Samuel hizo, no fue Samuel, fue Saúl. Está escrito en Primera de Samuel, por eso me confundí, pero bueno, sí tienes razón, gracias por la corrección. Ok, ahora, ¿por qué tenemos que tener cuidado con el mal uso de la palabra? Cuente, ¿no? Ok, no se preocupe. ¿Por qué tenemos que tener mal uso ¿por qué tenemos que tener cuidado con el mal uso de la palabra de Dios? Porque muchas veces se utiliza para el control, ¿sí? Manipulación. Se usa para manipulación, exactamente, que usan la escritura para someter a la congregación. Y eso es lo que está mal. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Una vez escuché que decía el predicador, un predicador también, predicando en su congregación, decía, porque al siervo de Dios no se le toca. ¿Qué? No se le toca. ¿Qué? Pastor, sí, pero es que usted está mal, ¿verdad? No se le puede tocar. No se le toca. Y hasta los brazos. No, pero que no se le toque, bueno, ahorita voy a decir por qué. Porque en Primera de Crónicas 16:22 dice eso, dice, no toques a mis ungidos, ¿sí? Ni les hagas daño a los profetas, algo así dice. Pero ¿sabe lo que hacen? Blindar al líder religioso de toda la crítica. Es decir, lo que ellos hacen es decir, no me puedes criticar. Ok, aunque yo esté en un error, a mí no me puedes criticar porque yo soy el siervo de Dios. Máximo autoridad. Yo soy la máxima autoridad, así que a mí no me puedes andar diciendo que me equivoqué de personaje sin te porque me voy a enojar. ¿Me entiendes? No, yo dije Samuel y Samuel es porque yo no me puedo equivocar. ¿Me entiendes? Y no me puedes criticar por eso porque eso es lo que están haciendo con ese versículo. Y la realidad es que no es así. Si analizamos el contexto, el texto habla de Israel como una posesión valiosa de Dios, ¿sí? Y entonces, lo que no está haciendo Dios ahí es, no está dando un permiso para abusar de la autoridad. Y muchos predicadores agarran este versículo para decir, a mí no me vas a andar criticando. Y no es así. No es así. De entrada, la vida pastoral es una vida pública. Siempre lo he dicho desde hace 15 años que soy pastor o más. Siempre lo he dicho, es una vida pública y no me puedo esconder de nadie. ¿Sí? Entonces, claro que
si algo hago mal, pues hay quien me va a criticar. Es lógico. Dilo, mi amor, ándale, échalo, que salga de tu ronco pecho. Es que se cree que por Critícame. tener... No, que te va a criticar a ti, te lo digo enfrente. Es que se cree que porque Dios te ha llamado a un lugar, entre comillas, subrayado, mayúsculas, a un lugar especial, tienes la oportunidad de ser autoritario, de ser manipulador y de decir, porque yo soy la autoridad, tengo el derecho de maldecir y decir qué es lo que está bien y lo que está mal. Y no es así, no es así. Claro. Porque el lugar que Dios nos da como siervos de Él, independientemente del título que tengas, es estar en su presencia y ser servidor. Totalmente de acuerdo. Ser servidor. Totalmente de acuerdo. Nosotros como autoridad de la iglesia venimos a servir. A someternos delante de Dios. Venimos a servir y a someternos delante de Dios. Claro. No a manipular ni tampoco a dar órdenes. Claro. Porque no es así. Claro. ¿Y qué pasa? Que entonces cuando se le cuestiona del abuso al líder, el líder responde, no, tú no tienes discernimiento. A mí Dios me lo dijo y eso tú nunca lo vas a entender, ¿no? O la otra que yo me he topado, a mí Dios no me ha dicho nada. A ver, espérame, si no eres la única persona a la que Dios le habla. La voz de Dios no es exclusiva de un profeta, somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, pero esto, en psicología hay un término que se llama gaslighting. No sé si conozcan ese término, pero esto viene siendo un gaslighting espiritual. Se los voy a explicar. En español se manejaría como manipulación psicológica, ¿sí? Se refiere a una forma específica, te lo voy a leer para que veas de qué se trata. Se refiere a una forma específica de abuso emocional en la que una persona manipula la información para hacer que la otra dude de su propia percepción, juicio o realidad. ¿Te fijas? O sea, esta persona manipula la información para que tú dudes. Haz de cuenta, te voy a poner un ejemplo chiquito. Vamos a suponer, es una historia ficticia, muy ficticia. Vamos a suponer que cuando yo tenía 15 o 16 años, yo tenía un juego que se llamaba Nintendo. ¿Te acuerdas de los Nintendo? Bueno, yo tenía un Nintendo, del primero, de la cajita cuadrada, así. Yo lo tenía. Pero, ¿sabes qué? Yo nunca he sido de jugar videojuegos. Era mío, pero yo nunca he sido de jugar videojuegos. Entonces, lo guardé en una bolsa de plástico y lo metí en un closet. Es un ejemplo ficticio, ¿eh? De repente, llega otra persona, mi hermano mayor, y lo vendió. Y se quedó con el dinero de mi Nintendo. Pasan los años y yo me acuerdo entre risas, como hermanos, ¿sabes? Que cotorreo, no, me acuerdo cuando vendiste mi Nintendo. Nunca pasó. ¿Cómo de que no? Si tú lo vendiste. No, eso no es cierto. No es cierto. Al contrario, era mío y tú lo vendiste. No, ¿cómo va a ser? Si era mío, yo te sé decir, te puedo contar la historia de cómo lo obtuve. Que también es una historia muy, muy interesante, pero eso no te lo voy a decir ahorita porque vamos a perder más tiempo. ¿Sí? Te puedo decir, pero yo no lo vendí. Lo has de haber vendido tú, pero yo no lo vendí. Eso es el gaslighting. Entonces llega un momento que esto lo dice con tanta seguridad que yo creo que estoy mal yo también. Sí. Pero entonces yo empiezo a preguntarle a mi mamá, a mi hermana, no, sí, él fue el que lo vendió. Entonces, ¿por qué dice que fui yo? ¿Me entiendes? Ese es el gaslighting. ¿Sí? Entonces, gaslighting, le dice, es como en inglés, pero es manipulación psicológica en español. ¿Sí? Ok. Entonces, ante preguntas legítimas sobre una enseñanza, el líder descalifica al creyente, diciéndole que su duda nace de una falta de discernimiento, o nace de una falta de fe, o que es por estar bajo ataque espiritual. O sea, luego, vienes a enfrentar al pastor porque se equivocó en algo y te dicen, tienes un espíritu que está X, un espíritu X, de división, un espíritu de Jezabel, si eres mujer, un espíritu de lo que sea. Luego te acusan de que estás endemoniado. ¿Sí? Luego, sí, un espíritu de Herodes, un espíritu de fariseísmo, por ejemplo, ¿no? Ahora,
Chale. Estas personas hacen un aislamiento de la realidad, es decir, buscan que la persona deje de confiar en su poca capacidad, en su propia capacidad de leer y entender la Biblia. Sí, Exacto. sí, porque dicen, tú no puedes leer la Biblia porque no sabes. Es más, ¿sabían ustedes que hay una organización religiosa, una de las más grandes del mundo, por cierto, que no permite que leas la Biblia por tu cuenta? No puedes leer la Biblia por tu cuenta si no es con un maestro que te enseñe. ¿Sabes por qué? Porque solamente te van a enseñar lo que quieren que escuches. Sí. ¿Quieres saber qué religión es? No. No te voy a decir, ve a preguntarle ahí a Roma, a ver si te dicen. Ahí está. Ve a preguntar allá en Roma, a ver si te dicen. Pero yo no te voy a decir qué religión es. Ok, ahora, entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Forzan a las personas a depender exclusivamente de la interpretación del líder. Y eso es lo que yo no quiero que pase. Yo al contrario, yo quiero que tú puedas tener tu propia interpretación. Porque esa es la manera en la que nos vamos a salvar realmente. Ahora, esto, ¿cómo se combate? Pues la Biblia nos anima a ser como los de Berea en Hechos de los Apóstoles, que dice que eran más nobles porque examinaban todo, escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que los apóstoles decían. Iban los apóstoles, iba Pablo a predicarles y estos cuates estaban leyendo, iba Pedro a predicar, estaban leyendo la Biblia a ver si es cierto lo que estaba diciendo el apóstol. ¿Cómo la ves? Así es como nos anima la Biblia, que seamos tú y yo. Es que entendiendo esto, no se trata de nosotros, no se trata de la fuerza o el poder que podamos tener nosotros. Se trata de el poder, la bendición, la gracia, la gloria y la misericordia de Dios sobre nosotros. Sí, claro. Ahora, regresando al primer ejemplo que te puse, al de la autoridad, estas personas enseñan erróneamente que al ser hijos de Dios poseemos el mismo ADN divino que Dios y la misma autoridad suprema que Cristo. Citan a Juan 14:12, donde dice, Juan 14:12, si mi memoria no me falla, dice, más grandes cosas harán ustedes en mi nombre. Pero se les olvidó esa parte. Cosas más grandes, pero en mi nombre. O sea, cuando dice en mi nombre, no te está diciendo, te estoy dando autoridad para que lo hagas, está diciendo, con mi autoridad, no con la tuya, con mía, en mi nombre, dice, o sea, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando citan eso, sí, claro, cuando citan eso, y citan ese versículo, están haciendo un lado la parte donde dice mi nombre, y entonces dejan de reconocer que las obras de Cristo dependen del Padre. Entonces, la realidad es que somos hijos de adopción, no somos iguales a Él, somos adoptados, no somos iguales, ¿sí? Entonces, ahora, claro, definitivamente. Ahora, Cristo es nuestra cabeza, nosotros dependemos de Cristo. Dios, Cristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Cristo, nosotros. Así es como funciona esto. Cristo es nuestra autoridad, es nuestra máxima autoridad. Y dependemos de Él. Entonces, luego utilizan algunos otros versículos, como Isaías 45:11, y tuercen el sentido para sugerir que el ser humano le puede ordenar a Dios con la misma soberanía del Hijo. Y eso no es correcto. A Dios le podemos suplicar, Totalmente de acuerdo. clamarle para que haga su voluntad. Así es. Más ordenarle ni nos conviene y ni nos es lícito hacerlo. Pecamos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y aún así ni Abraham, que fue su amigo, cuando fue a lo de Sodoma y Gomorra, él dijo, Señor, mi Señor se acercó a él. De esa manera, ni siquiera él, que lo consideraba su amigo, vino y lo cuestionó y le dijo, oye, es que fíjate que hay esto. Y no, sino que se acercó con tal humildad que hasta dirías tú, oye, ¿y yo qué soy? ¿Y yo cómo puedo llegar? ¿Y yo cómo le puedo hablar? ¿No? Es muy buena
buena parte de ese con lo de Abraham, digo yo. Claro, totalmente de acuerdo. Y es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis vamos a encontrar sumisión a Dios, no exaltación. O sea, es decir, que nosotros nos vamos a someter a Dios, no vamos a hacer más que Él, nunca. Toda la Biblia habla de hombres y mujeres que se sometieron a Dios. Otro ejemplo que a mí me encanta también, porque es mi segundo personaje favorito de la Biblia, el primero es Cristo, ¿verdad? El segundo es el rey David. Es el rey más poderoso de todos los tiempos, el rey más victorioso de todos los tiempos. ¿Sí? Literalmente le tenían miedo a David, bueno, a su ejército. Pero David no movía un dedo si no le preguntaba a Dios primero. Señor, ¿puedo ir a pelear contra los amorreos? Señor, ¿puedo pelear contra los filisteos? Y el Señor le decía, sí. O le decía, no, no vayas. Y el día que dejó de preguntar fue cuando pasó diferentes... Ahí se le olvidó ¿sí? preguntar, Señor, ¿me permites echar? No, ¿sabes? No, ahí sí no preguntó, ¿verdad? Igual cuando fue a hacer Y cuando el censo tampoco preguntó. No le dijo, Señor, ¿será que puedo hacer un consecuencias. censo? Ahí no preguntó, ahí se Exacto. fue directo. Entonces, las 2 veces que no preguntó, pues sí, la regó. Sí, porque pues 2 veces no preguntó, pero ¿cuántas veces preguntó si podía salir o no podía salir? ¿Por qué? Porque ahí hay otro ejemplo donde el ser humano, por más poderoso que sea, no es más que Dios. No puede ser más que Dios. Así de sencillo. No preguntó que puede matar a Urias. Aleluya. Pasa el micrófono. Porque es rey. Pues a lo mejor le ganó la La soberbia. autoridad, Claro, porque probablemente. empezó a tener la autoridad. Probablemente le ganó el ego. El De ego. repente se sintió ya muy reycito, ¿verdad? De su autoridad. Pues sí, porque tenía autoridad para hacerlo. De una manera de Rey. que, como ya pedí varias veces y veo que las respuestas llegan, Ajá. pues ya no es necesario que yo pida porque sé que me va a responder de por sí. De repente pensó Pues sí que va ya a no ser. necesitaba preguntar, ¿verdad? Lo mismo le Y me pasó la a va a dar. Satanás también. Sí. Pero Dios No, es allá donde no toma en cuenta eso porque ya entonces ya no me necesitas, ¿sabes? Claro, claro. Y estoy seguro que si seguimos indagando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el que no se sometió a Dios tuvo consecuencias. Por ejemplo, Caín y Abel. ¿Qué ofrenda le gustó más a Dios? Pues la de Abel. Pero dice la palabra que escogió de lo primero lo mejor. Y Caín, pues nada más le llevó de lo que tenía ahí, a la mano. Está tirando el Es la piso. diferencia, ¿no? Entonces, pues Caín, ¿y qué pasó con Abel? Bueno, después pasó lo que pasó con su hermano, se descabechó a Abel, ¿y qué pasó con Caín? ¿No? Porque todo aquel que no se somete a Dios, pues va a tener sus consecuencias. Por eso es que esta parte es peligrosa. Y es que existe una línea muy delgada que muchos están cruzando hoy. Y es por eso que tenemos que tener cuidado y es por eso que tenemos que escudriñar las escrituras. Que muchos están intentando igualar nuestra autoridad con la autoridad de Dios, con la autoridad de Cristo. Como decíamos hace rato, porque se siente bien tener autoridad, se siente padre se siente bien, me crece mi ego, ¿verdad? Uno que tenga la oportunidad de mandar, se sube la espuma. Exacto, pero la verdadera autoridad es Cristo. Cuando un líder enseña que tú tienes el mismo poder de Cristo para manipular el mundo a tu antojo, no te está empoderando. Te está alejando de la humildad que requiere el Evangelio. Te está alejando de la humildad. Fíjate cómo te está alejando de la humildad. Tienes que ser capaz de amar como Cristo. Bien, buen punto. Entregar todo. Exacto, buen punto. Humildad. En vez de decir yo tengo autoridad, tenemos que decir yo tengo humildad, yo Si tengo Dios fe. quiere, será. Porque esa frase me gustó más, si Dios quiere. Por cierto, les voy a platicar, esa historia no se les he platicado, esa es nueva. No es nueva, digo, es viejísima. Espérate, pero antes se las voy a de que platicar. ¿cómo dijiste de la autoridad? De si un líder te está... Si un líder te enseña que tú tienes el poder,
tú tienes el mismo poder que Cristo para manipular el mundo a tu antojo, no te está empoderando, te está alejando de la humildad que requiere el evangelio. Aguas, porque hay un ciego está guiando a otro ciego. Correcto, lo que nos pasó en la prédica con este varón, sí, que por cierto, al final reconoce dos cosas. Una, reconoció que a la gente le hablan de autoridad para que se esfuerce más para un día tengan ellos la misma autoridad que tenía Josué. Échate esto, que por eso les hablan de autoridad motivacional. Órale, dije, ya eres cosa de vida. Y sí, ya no es el propósito. O sea, ya el propósito ya no sería buscar a Cristo, sino buscar la autoridad. Claro. Porque quiero llegar hasta eso. Y eso es peligrosísimo. Y pierdo mi humildad porque quiere decir que cuando yo la obtenga, yo ya voy a ser mayor. Sí. Y o como decir, no, ahí vino el pastor Juan, ya llegó. No, y eso es peligrosísimo, muy peligroso, muy peligroso. Jesús lo dijo, ¿no? Jesús dijo, ¿quién es mayor entre nosotros? Aquel que es, claro, es más humilde. O sea, si Jesús mismo lo dijo, o sea, no hay pierde mi equivocación con eso. ¿Sabes cómo Dios me enseñó? Desde hace muchos años, yo tenía 18 años, cuando el Señor me enseñó, no siendo yo cristiano, me enseñó que la máxima autoridad es Él. Te voy a platicar la historia, está buena la historia. Yo tenía un suru, que no era mío, pero es el que traía yo para trabajar. Un suru 2, ¿sí? Modelo 96, esto fue en el 98, ¿verdad? Entonces, para que te des una idea. Fui a dejar a mi mamá al IMSS, tenía su consulta, y le dije, porque mi mamá es muy desesperada y como es también muy independiente, pues ella si termina su consulta antes no te habla, nada más agarra el camión y se va para la casa. Y como en ese entonces no existían los aparatitos estos, celulares, entonces, pues la dejabas y le dije, mamá, por favor, no te muevas de aquí, yo vengo por ti. Y escucha lo que le dije a mi mamá, pase lo que pase, yo vengo por ti. Y el Señor se encargó de enseñarme que vivimos bajo su voluntad y bajo su señorío. Y a partir de ahí, jamás he vuelto a decir pase lo que pase. Ahora digo, si Dios permite, si Dios quiere. Resulta que yo ya iba por mi mamá y empezaba a llover. Apenas empezaba a llover. Todavía no llovía fuerte. Allá en Monterrey hay muchas bajadas y subidas. Voy por una bajada, voy a una velocidad pues, normalita de 50, 60 kilómetros por hora, que es lo normal en esas calles, en esas avenidas. Un bochito se pasa el alto, me pega en un lado y el carro derrapa porque estaba apenas empezando a llover, ya ves que está más resbaloso el suelo. Derrapa el carro y voy y me estampo contra una barda y queda el carro pérdida total. Pérdida total, no venía tan rápido, pero es que como que no sé, yo no conozco mucho de física, pero como que donde me pegó él, agarró chanfle el carro y agarró más fuerza, ¿no? Y fui y me estampé de frente con una barda, una barda, de frente. Ahí entendí que nunca más debía decir yo, pase lo que pase, porque no son mis fuerzas, no es mi autoridad, sino que dependemos también de Él. Y ahí quedé muy mal con mi mamá. De hecho, tuvieron que ir por mi mamá, no sé si mi hermano, mi papá, no, me debe haber sido mi hermano, porque tuvieron que ir por mi mamá, y ya le explicaron lo que pasó y todo, pues estaba también muy preocupada mi mamá porque pues vieron cómo quedó el carro, porque tenían que pasar por ahí, ¿verdad? Cuando pasaron. Y bueno, son cosas que pasan en la vida y dices, a ver, para que entiendas que la máxima autoridad, no eres dueño ni de tu tiempo, no eres dueño ni de ti mismo, sino que dependemos 100%, ni del aire que respiras. Somos 100% dependientes de Dios. Por eso hay que escudriñar las Escrituras. Y eso es lo que quiero que hoy nos llevemos, escudriñar las Escrituras. Que si hay un plan de lectura diario, es por algo. Y es para que tú mismo no te dejes engañar.
Porque yo mismo, así como cometí ahorita un error chiquito e inocente, puedo cometer errores más graves. Puedo cometer errores más graves. Y tú tienes que tener la capacidad para decir, hey, aquí está mal el pastor. Y tienes la autoridad también para decírmelo frente a frente. Pero yo tengo un reglamento, aprovecho para decir, yo tengo un reglamento. Tú me preguntas con respeto, yo te respondo con respeto. Digo, ¿no? O sea, ese es el reglamento. Sí, tienes derecho de réplica, pero me preguntas con respeto, te respondo con respeto. Segunda regla y última. Me preguntas en privado, te respondo en privado. Me preguntas en público, te respondo en público. Así que si me dices algo en público, ten las bases, porque si no las tienes, vas a quedar mal tú. Yo no tengo ningún problema con decir, perdón, me equivoqué. Porque ya me ha pasado y me he equivocado. Y me han corregido en público. Y no tengo ningún problema con decir, ¿sabes qué, hermano? Tienes toda la razón, me equivoqué. Cierra esto y vamos a hablar de otra cosa. Tienes toda la razón. O vamos a corregirlo en el momento, ¿no? Tienes toda la razón. O lo voy a investigar y lo platicamos bien. ¿Me entiendes? Porque no tengo a veces todas las respuestas. Pero así cuando me lo han hecho ver, que sí ha habido un par de veces. No soy tampoco perfecto, ¿verdad? Que me he equivocado. Una vez, esa te la platico, una vez hice una historia que de veras te impresiona. Mira, Josué, Abraham, Moisés y José, todos en una misma historia. No sé, se me fue la onda y empecé a revolver historias de los personajes, ¿no? Y hubo un hermano que también así estábamos platicando, estábamos así en una prédica, así una celebración de domingo, y también me dijo, oye, pastor, discúlpame, y es muy apenado el hermano. Es que esto le pasó a no sé quién, esto le pasó a no sé quién, y tú estás diciendo que todo le pasó a no sé quién. Ah, perdóname, tienes toda la razón. A ver, vamos a agarrar la Biblia, y agarré la Biblia y puse a buscarla, y digo, ok, aquí está, tienes toda la razón, disculpa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también podemos cometer errores. Por eso tú mismo tienes que escudriñar, porque tú también puedes cometer errores, y yo también puedo cometer errores. No porque yo sea tu pastor, o no porque yo esté al frente del grupo, vayas a pensar que yo ya soy experto en los temas. No. Yo estoy aprendiendo también. Y por eso tampoco puedo calificar como falsos profetas el error que te platiqué al principio, ¿sí? Fuera de cámaras, y este último que te platiqué. Yo no los puedo catalogar como falsos profetas tampoco, porque son enseñanzas erróneas que traemos como una cadenita y que nada más las vamos repitiendo como periquito. ¿Qué crees? Yo también enseñaba igual. Yo también enseñaba lo mismo en aquel entonces. Sí, porque nada más te basas a lo que dijo el pastor y ya. Y entonces yo predicaba lo mismo que predicaba mi pastor, y también lo pasaba más adelante, y así era. ¿Y sabes por qué? Porque no tenía a lo mejor todavía el conocimiento bíblico, ¿sí? Pero siempre me gustó escudriñar las escrituras, que esa es una ventaja que siempre tuve. Porque debates como estos, no hombre, yo he tenido debates como estos desde que empecé en el cristianismo. Porque buen lector bíblico desde los 12 años siempre he sido. Y eso es lo que yo quiero animarte, a que sigas adelante, y a que busques y a que escudriñes la palabra de Dios, y a que no te quedes solamente con lo que dice el pastor o con lo que dice el predicador, sino que vayamos más para allá, que vayamos más profundos. Que vayamos más hacia el interior de las escrituras, y que no nos dejemos engañar. No te pido que hagas lo mismo que yo, porque quizá yo me he atrevido por el nivel, digamos, de autoridad o el nivel de conocimiento que tengo en la ciudad, ¿sí? Y por eso yo me he atrevido a sentarme con personajes de la iglesia y decirles, estás mal en esto, estás mal en otro. No te pido que hagas eso. Conmigo sí, con otros predicadores no te pido que lo hagas. Porque si lo haces, a lo mejor te van a tachar de endemoniado, te van a tachar de cualquier cosa. No, simplemente para que te protejas y no lo creas. Ahora, que por qué yo sí lo he hecho, bueno,
porque de alguna manera tengo esa autoridad. Perdónenme. Fiel y guerrera de Dios, hazme un favorcito, te voy a mandar un mensajito al final y platicamos, claro que sí. Ok, perdón, es un mensajito por acá. Y hay algo bien importante para poder tener un debate o una discusión que no se lleve a pelea o a ver quién gana, necesitas tener las bases específicas, porque no todos tenemos la oportunidad o las ganas de sacar la información tal cual y de ponernos frente a frente a la persona que está diciendo la información mal. Y luego nosotros vamos con media información y resulta que él te saca, no sé, 20 versículos porque va a defender su postura. Sí, sí. Pero yo no necesito 20 versículos, solamente necesito antes y después de lo que estaba leyendo y a lo que se refería. ¿Por qué? Porque es importante comprender y tener discernimiento, porque no vamos a pelear, a ver quién gana, a ver quién sabe más, no. Simplemente es hacer entender que la palabra de Dios es clara, no trae ahí nada así como que para ver por dentro, no, o sea, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios, no, todo está es revelado. Demasiado clara, sí, todo clara está y revelado en la palabra de Dios. Definitivamente, entonces no hay necesidad de pelearte. Ahora, por eso te digo, o sea, bueno, yo porque desafortunadamente en la ciudad pues ya tengo cierto, no sé si diga cierto prestigio, cierto lugar. ¿no? Ay, mira, yo te voy a decir, en la ciudad como pastores tenemos un estatus, perdón, para mí, y yo hablo por mí, para mí es algo que solamente se ve en la humanidad, porque delante de Dios no somos nada. Totalmente de acuerdo. Somos conocidos, sí. Sí, pero me refiero a que por eso me atrevo a sentarme con el predicador y decirle, oye, ¿sabes qué? Creo que esto está mal. Pero yo no te pido que hagas eso con los otros predicadores, conmigo sí, a mí sí me lo puedes decir. No te pido que hagas eso con otros predicadores, porque quizá, como te digo, te van a tachar de endemoniado, te van a tachar de rebelde, de lo que sea. No te expongas, no te expongas. Esto, déjame te platico que causó un debate, no con el predicador admitió lo suyo y ya, ahí se acabó, pero provoca un debate con seguidores del predicador, ¿sí? Y me sacaron una cantidad impresionante de versículos con los cuales ellos querían comprobar que tenemos la misma autoridad de Cristo, y con sus mismos versículos, leyendo los versículos y solamente el contexto del versículo, les regreso el mensaje diciendo, mira, lo que dice es esto, esto y esto y esto, y esto, esto y esto y esto, ¿sí? O sea, no tenemos más autoridad que Dios, así de sencillo, porque ninguna parte de la Biblia dice que tengamos más autoridad o la misma autoridad que Cristo, en ninguna. Es que una de los textos que dijeron, toda autoridad nos es dada, toda autoridad le es dada a Cristo. Así es. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A quién? A Cristo. No a ti, perdón. No. Cuidado con eso. O sea, agarra el versículo y léelo correctamente y te das cuenta que no. Que son versículos sacados del contexto, como lo digo, una interpretación forzada. Por eso puse este ejemplo para que te des una idea de lo que es la interpretación forzada, y quizá en las siguientes semanas sí vamos a hablar un poquito más acerca de autoridad y sí vamos a hablar un poquito más acerca de la fe, porque creo que es importante que toquemos estos temas, porque es por donde está atacando el enemigo dentro de la iglesia y es donde tenemos que atacar. ¿Yo qué? Que estoy en lo cierto, ya. Por eso diga, que no venga ni un más igual a cambiar tu idea. Exactamente, no sé qué es un más igual, pero tiene toda la razón. Esa autoridad, ahora estoy reflexionando en otra cosa. Por ejemplo, para sacar, por ejemplo, los espíritus, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el endemoniado, por decir, no es la autoridad, por la autoridad de Dios y por la autoridad de Cristo y el Espíritu Santo que esté cubriendo en ese lado, Dios te da la autoridad, lo haces, pero si no,
pues tu autoridad Claro. pues nada. Claro. Cuando ¿No? hablemos de autoridad, ahí vamos a ver cómo en Cristo, los que creemos en Cristo, sí tenemos autoridad sobre demonios, pero no sobre todos los demonios, solo Es sobre eso. algunos. O sea, porque también todos los demonios, no, solo sobre algunos. Yo no conozco nada de Pero demonología ni es un tema que me interesa. ¿cómo saber? Claro. Ujú. De hecho, hoy le digo a mi esposo, me da gusto escuchar de que hoy no hubo alegaciones en nada, dice, pues, no ser pleito. Pasaron los testigos de Jehová y me dice, Maggie, te buscan. Me dice, siempre me dice a mí, te buscan. Y cuando te toca a ti, salta a ver, le digo, a ti te toca. Ajá. Y le digo, salte, le digo, estoy ocupada. Y salió él. Y entra carcajeándose y hasta las hermanas se fueron carcajeando, felices. Digo, que 12 no se las mandan. Un tigre. Don Pedro, qué coqueto me salió. Sí. Ay, ¿qué sientes? Oye, yo las invito a tomar café, ¿verdad, amor? Pásele, vamos a tomarnos un cafecito. No, ya nos vamos. Sí, no, y les digo que les voy a regalar una Biblia y que vamos a hablar de Cristo. Claro que sí, dije, ¿qué quieres saber? Yo te enseño. Ya no puedo decir nada. Y esta noche, en la feria que dio mi papá, dijo eso, que dijo que, por ejemplo, no cualquier persona sabe que escudriñar la palabra de Dios para que no cualquier persona venga a cambiar tu fe, tu idea Sí, en lo que crees en Dios, ¿no? sí. Pero tampoco, mi papá dijo también, pero también tampoco puedes menospreciar al que no sabe leer, porque de allá agarró Cierto. Cristo para poder Muy sacar. cierto. Entonces, esas dos palabras Que, los dijo mi papá. que, por cierto, que lo dijimos no me acuerdo si lo dijimos en alguno de los capítulos también de Crónicas del Discípulo, me parece, que dijimos que hay personas que no saben leer y están llenos del Espíritu Santo, así que tanto conocimiento tampoco es garantía. El conocimiento no es garantía, ¿verdad? Pero sí te ayuda bastante. Por eso los que podemos, pues hay que escudriñarla. Y la verdad es que gracias a Dios en México, más del 50% de las personas sabemos leer y escribir. Y los que no, tenemos a alguien a nuestro lado que sí sabe leer y escribir. Así es. Entonces, podemos escudriñarla juntos. Gracias a Dios, pero tiene razón, o sea, hay personas que nunca en su vida han leído un solo versículo porque no saben leer. Conocemos personas así, mi esposa y yo, y están llenos del Espíritu Santo que dices tú, válgame Dios, o sea, cómo Dios obra también en ellos, y porque el problema no es la falta de lectura, ¿verdad? El problema también tiene mucho que ver con discernimiento, con la oración, con pasar tiempo con el Señor, que es una combinación de la cual vamos a platicar ahora que hablemos acerca de la fe, que quiero hablar de la fe. Ahora, este año dijimos que vamos a redoblar esfuerzos. Bueno, ese es algo en lo que sí podemos y sí tenemos que redoblar esfuerzos, en el escudriño de la palabra de Dios, en agarrar nuestra Biblia y leer un capítulo diario. Mira, no necesito que leas más, uno diario, y si no lo has estado haciendo, agárratelo a partir de hoy, chécate, ahí está la lista para que veas qué toca hoy. No te pido que te pongas al corriente con lo que ya hemos leído, empieza hoy. ¿Sabes por qué? Porque lo peor es que siempre decimos mañana, y mañana, y mañana. Ay, es que voy atrasado, ay, es que tengo que leer. Empiézate con un capítulo. Mira, yo lo que estoy haciendo antes de dormir, leo el capítulo. Por ejemplo, anoche leí el capítulo de hoy. El viernes leí el capítulo del sábado y el sábado se me olvidó subirlo, así que subí los dos hoy. ¿Sí? Antes de dormir, lo leo en mi Biblia de papel para que eso me ayuda para que me dé sueñito, para poder descansar mejor, porque la pantalla quita el sueño, esa no te da sueño, esa que te quita el sueño. ¿Sí? Y eso es lo que estoy haciendo, y sí se puede, un capítulo diario sí se puede. Es saludable, es sano y es digerible. Más de un capítulo, no te quieras comer el mundo en un día. Prefiero que leas poquito, pero que lo entiendas bien. Y sí, puede ser que alguien no sepa leer o no lea con la fluidez o hay algo que no entienda, porque hay muchas palabras que no entendemos en la Biblia. Yo cuando empecé a leer la Biblia, yo era un chamaquito de 11 años, 12 años.
cuando yo empecé a leer la Biblia. Y era una Reina Valera 60 la que me regaló mi mamá, así que traía palabras muy rimbombantes. Yo ni siquiera sabía que había otras traducciones. Si no, pues me hubiera comprado una Dios habla hoy, por ejemplo, que pues, esa Biblia tiene muchos años. ¿Y sabes lo que hacía? Yo leía mi Biblia y tenía un diccionario enciclopédico. No existía Google en ese entonces. Entonces, ya sé, estoy viejito, nada más que me pinto las canas, ¿sí? Y entonces era un diccionario enciclopédico de 3 tomos. O sea, imagínate el animalón. Y yo leía mi Biblia con el diccionario a un lado. Palabra que no entendía, imagínate, palabra que buscaba. Yo no sabía, eso se llama exégesis. ¿Sí? Porque es tratar de entender lo que realmente dice, ¿sí? Y no solamente lo que quiero que escuchar, lo que quiero leer, sino leerlo, entender lo que realmente dice la palabra de Dios. Por eso digo, yo ni siquiera sabía que se llamaba exégesis. Eso yo lo aprendí ahora que estudié la carrera de teología, fue cuando lo aprendí. Pero esa palabra, mira, ni figuraban. Y yo como quiera siempre he buscado esa verdad bíblica. Y siempre he pensado que la Biblia no necesita que estemos disvariando con las interpretaciones. Entonces, bueno, damos gracias a Dios porque creo que hemos hecho lo posible por tener una doctrina correcta. Ya hablaremos de doctrina también, porque para mí hay una diferencia entre doctrina y creencia. Y toda falsa doctrina, todas las falsas doctrinas son doctrinas que se basan en creencias, no en la palabra de Dios. Porque la sana doctrina, la verdadera doctrina, está en tu Biblia, está en tu palabra, está en tu Biblia. Amén. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás hablando, Dios, porque hoy, Señor, no solamente diste esta palabra, sino la confirmaste, Señor, a través de la prédica, Señor, que vivieron ayer en casa de don Pedro y Magali, Dios. Gracias, Dios, porque somos un pueblo atento a escuchar tu voz, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú, Señor, estás con nosotros, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te bendecimos, Dios, y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Señor, sé tú abriendo nuestros ojos, Señor. Sé tú dándonos entendimiento, Señor, cuando leamos tu palabra, Dios, y poder darle la autoridad que la palabra se merece, Señor, pero también, Señor, reconocer tu autoridad, Señor, que está por encima de la palabra, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia. Con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, reinando en todo aquel que le ama. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso, sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies,
Señor, todo reino, Señor, todo poder, Señor, toda la gloria, la autoridad, Señor, te pertenecen. Amén. Porque Señor. tú eres el Todopoderoso, tú eres nuestro Creador, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y a ti la gloria, Señor. A ti la honra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Santo, 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 te alabamos, te bendecimos. A ti te la alabanza, la gloria y la adoración, mi Dios. Así es, Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan, un simple discípulo. Si te ha gustado este podcast, te recomendamos todas nuestras producciones. Sanidad sin filtro. 5 minutos con Jesús. Más allá del canon. Y Crónicas del Discípulo. Disponibles en YouTube, Spotify y Amazon Music.